Esdras en el capítulo 7, versículo 9, únicamente menciona explícitamente estas dos fechas, primer día del primer mes, primer día del quinto mes. Esta ocurre en la primavera, esta ocurre en el verano. No se menciona exactamente cuándo entró en vigor el decreto, pero al combinar, sabiendo ellos que fue durante el año 457, al combinarlo con la profecía de las 70 semanas y descubriendo que la profecía de las 70 semanas tenía que concluir en el otoño, puesto que la cruz ocurre en la primavera, a la mitad, cuando ellos hacen este arreglo, es cuando queda bien claro entonces que el gran periodo, este periodo profético tiene que haber iniciado en el otoño y concluido, por lo tanto, también en el otoño. Entonces, esa fue básicamente parte de la lógica que Samuel Snow logró demostrar ante los presentes durante el clamor de medianoche. Y como resultado, hubo un gran reavivamiento en el movimiento. Así que, básicamente aquí estamos cubriendo la información que ayer deseaba cubrir. Obviamente no, el tiempo no iba a ser suficiente. Ahora lo que queremos hacer es, con rapidez, queremos enfocarnos más de lleno en estos dos hitos. Primer día del primer mes, primer día del quinto mes, porque encierran enorme significado profético. Vamos a ver que lo que tiene el espíritu de profecía que decir con respecto al primer día del primer mes. Primer día del primer mes. En Primeros Escritos, página 235 y 236, viene esta cita, dice, la mano del Señor, vi que los hijos de Dios que esperaban gozosamente a su Señor, pero Dios quería probarlos. Su mano encubrió un error cometido al computar los periodos proféticos. Quienes esperaban a su Señor no advirtieron la equivocación, ni tampoco la echaron de ver los hombres más eruditos que se oponían a la determinación de la fecha. Dios quiso que su pueblo tropezase o que fuese enfrentado con un desengaño, con un chasco. Estoy leyendo Primeros Escritos, página 235 y 236, dice, pasó la fecha señalada y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes y descorazonados. Está hablándonos del primer chasco. Terminó el año 1843 como lo habían esperado y el Señor no llegó. Dice, el paso de la fecha estaba bien calculado para revelar el ánimo de los tales. Estos fueron los primeros. Está refiriéndose aquí, dice que, voy a regresar atrás, dice, pasó la fecha señalada y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes y descorazonados, mientras que quienes no habían amado la aparición de Jesús, pero por miedo habían aceptado el mensaje, se alegraron de que no viniese cuando se les esperaba. Su profesión de fe no había afectado su corazón ni purificado su conducta. El paso de la fecha estaba bien calculado para revelar el ánimo de los tales. Estos fueron los primeros en ponerse a ridiculizar a los entristecidos y descorazonados fieles que verdaderamente deseaban la aparición de su Salvador. Vi la sabiduría manifestada por Dios al probar a su pueblo y proporcionar el medio de descubrir quiénes se retirarían y volverían atrás en la hora de la prueba. Así que este primer chasco fue ordenado por Dios en la providencia de Dios, que debía ocurrir, porque iba a revelar cierta clase entre los creyentes mileristas que profesaban aceptar el mensaje, pero que en realidad en su corazón no deseaban que el Señor viniese todavía. Y cuando llegó la fecha esperada y el Señor no apareció, ¿qué hicieron estos? Se volvieron en contra, ¿verdad? Y comenzaron a criticar y comenzaron a atacar. Dice, Jesús y la hueste celestial miraba con simpatía y amor a quienes con dulce expectación habían anhelado ver a quien amaban. Los ángeles se cernían sobre ellos y los sostenían en la hora de la prueba.
Los que habían rechazado el mensaje permanecieron en tinieblas, y la ira de Dios se encendió contra ellos por no haber recibido la luz que les había enviado desde el cielo. Pero los desalentados fieles que no podían comprender por qué no había venido su Señor, no quedaron en tinieblas. Nuevamente se les indujo a escudriñar en la Biblia los periodos proféticos, estos. La mano del Señor se apartó de las cifras y echaron de ver el error. Advirtieron que los periodos proféticos alcanzaban hasta 1844 y que la misma prueba que habían aducido para demostrar que los periodos proféticos terminaban en 1843, demostraba que terminarían en 1844. La luz de la palabra de Dios iluminó su situación y descubrieron que había un periodo de tardanza. Entonces, estamos viendo aquí que el Espíritu de Profecía nos está diciendo, nos está dando información sobre esta fecha, el primer chasco. Es cuando ellos van experimentar este chasco y ellos van a verse obligados a reexaminar la evidencia, a reexaminar los periodos proféticos y van a descubrir que hay una tardanza, que los periodos debían prolongarse y por lo tanto había un periodo de tardanza, dice aquí. Aunque la visión tardare, espéralo. En su amor a la inmediata venida de Cristo habían pasado por alto la demora de la visión, calculada para comprobar quiénes eran los que verdaderamente esperaban al Salvador. ¿Qué está citando ella aquí cuando dice, aunque la visión tardare, espéralo? Está citando Habacuc 2, 2 y 3. Habacuc 2, 2 y 3 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y nosotros sabemos que es esta profecía en Habacuc 2, 2 y 3 la que había ordenado la creación de estas tablas. La misma profecía que dice, escribe la visión y declárala en tablas, que Elena G. de White nos dice allí mismo en Primeros Escritos, nos dice ella que las cifras eran como Dios las quería. ¿Sí? Dios deseaba que ellos originalmente no hubieran comprendido exactamente cuándo los periodos proféticos empezaban y cuándo terminaban, y por lo tanto, o cuándo terminaban, ellos iban a sufrir un chasco aquí. Y entonces dice aquí que esa misma profecía también decía, aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Estaba profetizando un periodo de tardanza. La creación de este diagrama iba a traer como resultado una demora o una tardanza. ¿Sí? Y es justamente lo que ocurrió aquí en el primer chasco, el primer día del primer mes. Y era una prueba que Dios lo había dispuesto que ocurriera para abrir los ojos de los creyentes con respecto a quiénes eran realmente sus hermanos y quiénes no. Y dice, también esta cita es muy importante, se encuentra también en Primeros Escritos, página 246. Primeros Escritos, página 246, dice, otro poderoso ángel fue comisionado para que descendiera a la tierra. Jesús le puso en la mano algo escrito, y cuando llegó a la tierra clamó, ha caído Babilonia. ¿Cuál es este ángel que está citando aquí? Es el segundo ángel de Apocalipsis 14, versículo 8. Dice, entonces vi a los que habían sido chasqueados alzar nuevamente los ojos al cielo, mirando con fe y esperanza en busca de la aparición de su Señor. Pero muchos parecían permanecer en un estado de estupor, como si durmiesen. Sin embargo, podía yo ver rasgos de profunda tristeza en sus rostros. Los chasqueados veían por las Escrituras que estaban en el tiempo de demora o en el tiempo de tardanza. Aquí, en esta cita, ella nos da otra pieza importante
que vamos a tomar en cuenta en los estudios siguientes, donde ella está marcando el tiempo de tardanza o este primer chasco, está asociándolo directamente con la llegada del mensaje del segundo ángel. ¿Sí lo notaron? Ahí en la cita dice, otro poderoso ángel se le ordenó que descendiera a la tierra, fue comisionado para que descendiera a la tierra. Jesús le puso algo en la mano algo escrito, y cuando llegó a la tierra clamó, ha caído Babilonia, y ese es el segundo ángel. Y nos dice que los chasqueados se dieron cuenta entonces que estaban en el tiempo de la demora. Así que juntamente con estos eventos que están descritos aquí, está asociada el descenso del mensaje del segundo ángel. Entonces, este hito, el primer día del primer mes, es sumamente significativo en la historia de los mileristas, porque está marcando proféticamente la llegada o el descenso del mensaje del segundo ángel también. Y hay otra característica que vamos a mencionar aquí, la última parte de nuestro estudio, se va a centrar más en esto, y es en el hecho de que durante esta historia, también asociado con este mismo hito, hay una característica más que deseamos enfatizar, y es que el fanatismo surge en el movimiento adventista. Esto está tomado del libro Conflicto de los Siglos, páginas 393 a la 395. Es una sección entera, no voy a leerla en su totalidad, solamente voy a seleccionar algunos párrafos. Pero ella comienza citando la parábola de las 10 vírgenes. Y es que si nos hemos dado cuenta, este lenguaje de la tardanza, tardándose el esposo, dice, está tomado de la parábola de las 10 vírgenes, de Mateo 25, ¿sí? Cuando dice que vamos ahí, si gustan, Mateo 25, hace mención de la parábola de las 10 vírgenes, y nos dice allí, Mateo 25, entonces el reino de los cielos, versículo 1, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Y después de informarnos que 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas, las prudentes tenían aceite, las insensatas no tenían aceite de reserva en sus lámparas. Dice el versículo 5, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tardándose el esposo, ahí está la tardanza. Está marcándonos en esa parábola. Las parábolas son proféticas. Dios estaba delineando en forma de parábola la historia del movimiento milerista. Y estaba marcando la tardanza, donde las vírgenes iban a desanimar, iban a cabecear, iban a dormir. ¿Por qué? Porque quedaron confundidos con respecto a la terminación de los periodos. Cuando llegó el primer chasco, quedaron algo aturdidos. Tuvieron que reexaminar la evidencia y se dieron cuenta que debían esperar. No sabían exactamente cuándo, pero debían esperar y hasta que recibieran mayor información. Pero uno sigue leyendo en la parábola, dice, versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquí nos está llevando al primer día del quinto mes. A medianoche se oye un clamor, y es el clamor de medianoche. Es los eventos que ya mencionamos en Exeter, en el campestre, cuando el 15 de agosto de 1844 la luz llegó a comprenderse, la luz con respecto a los periodos proféticos y que apuntaban la fecha exacta para la conclusión de estos periodos. La misma información que ellos habían estado predicando, pero que no habían llegado a entender con total claridad, porque la mano del Señor les había impedido entender la terminación de estos periodos. Durante el clamor de medianoche se iba a apartar por completo, y ellos iban a lograr entender con claridad hasta ponerle día exacto para la terminación de los 2300 días.
y es así cuando durante el clamor de medianoche esta comprensión llega a su clímax. La luz del mensaje del primero y el segundo ángel llega a un clímax donde ellos comprenden con más claridad que nunca antes. También, así que Elena de White está comentando sobre esta parábola, allí en Conflicto de los Siglos, y dice así: tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La tardanza del esposo representa la expiración del plazo en el que se esperaba el Señor, el contratiempo y la demora aparente. En ese momento de incertidumbre, el interés de las superficiales y de los sinceros a medias, empezó a vacilar y cejaron en sus esfuerzos. Pero aquellos cuya fe descansaba en su conocimiento personal de la Biblia, tenían bajo los pies una roca que no podía ser barrida por las olas de contrariedad. Recuerden que en la parábola hay ¿cuántas clases? 2. Y unas son superficiales, ellas se desaniman, pero las otras dice que a pesar de que están confundidos, ellos perseveran en tratar de comprender qué ocurrió. Y dice aquí: cabecearon todas y se durmieron. Una clase de cristianos se sumió en la indiferencia y abandonó su fe. La otra siguió esperando pacientemente hasta que se diese mayor luz. Sin embargo, en la noche de la prueba, esta segunda categoría pareció perder, hasta cierto punto, su ardor y devoción. Los tibios y superficiales no podían seguir apoyándose en la fe de sus hermanos. Cada cual debía sostenerse por sí mismo o caer. Por aquel entonces despuntó el fanatismo, o apareció el fanatismo. Algunos que habían profesado creer férvidamente en el mensaje rechazaron la palabra de Dios como guía infalible y, pretendiendo ser guiados por el dirigidos por el Espíritu, se abandonaron a sus propios sentimientos, impresiones e imaginación. Había quienes manifestaban un ardor ciego y fanático y censuraban a todos los que no querían aprobar su conducta. Sus ideas y sus actos inspirados por el fanatismo no encontraban simpatía entre la gran mayoría de los adventistas o de los mileristas. No obstante, sirvieron para atraer oprobio sobre la causa de la verdad. Aquí, en lo que voy a seguir leyendo a continuación, ella está marcando algo que aquí con esta tardanza, con este chasco, con esa confusión que se introdujo entre los mileristas, mientras que ellos estaban esperando mayor luz, llegó la oportunidad para Satanás de introducir elementos que no estaban totalmente consagrados y que comenzaron a introducir fanatismo en el movimiento. Y dice aquí, sigo leyendo, dice, Satanás estaba tratando de oponerse por medio de esta obra, por este medio a la obra de Dios y destruirla. El movimiento adventista había conmovido grandemente a la gente, se había convertido en miles de pecadores y hubo hombres sinceros que se dedicaron a proclamar la verdad hasta el tiempo de la tardanza. El príncipe del mal estaba perdiendo sus súbditos y para echar oprobio sobre la causa de Dios trató de engañar a algunos de los que profesaban la fe y de trocarlos o convertirlos en extremistas. Luego sus agentes estaban listos para aprovechar cualquier error, cualquier falta, cualquier acto indecoroso y presentarlo al pueblo en la forma más exagerada, a fin de hacer odiosos a los adventistas y la fe que profesaban. Así, cuanto mayor era el número de los que lograra incluir entre los que profesaban creer en el segundo advenimiento, mientras que su poder dirigía sus corazones, tanto más fácil les sería señalarlos a la atención del mundo como representantes de todo el cuerpo de creyentes. Satanás es el acusador de nuestros hermanos, y es su espíritu el que inspira a los hombres a acechar los errores y los defectos del pueblo de Dios y a darles publicidad, mientras que no hace mención alguna de las buenas acciones de este mismo pueblo. Siempre está activo cuando Dios obra para salvar las almas. Cuando los hijos de Dios acuden a presentarse ante el Señor, Satanás viene también entre ellos. En cada despertamiento religioso está listo para introducir a aquellos cuyos corazones no están santificados y cuyos espíritus no están bien equilibrados.
cuando estos han aceptado algunos puntos de la verdad y han conseguido formar parte del número de los creyentes, Él influye por conducto de ellos para introducir teorías que engañarán a los incautos. El hecho de que una persona se encuentre en compañía de los hijos de Dios y hasta en el lugar de culto y en torno a la mesa del Señor no prueba que dicha persona sea verdaderamente cristiana. Ahí está con frecuencia Satanás en las ocasiones más solemnes bajo la forma de aquellos a quienes puede emplear como agentes suyos. Así que ella continúa diciendo aquí, no lo voy a leer, pero continúa describiendo las características del fanatismo que tuvo lugar a partir del primer día del primer mes, a partir del primer chasco. Es Conflicto de los Siglos, páginas 393 al 395. Ella continúa elaborando por varias páginas y es interesante cómo ella directamente lo relaciona con este tiempo de tardanza, con el primer chasco, con el que sabemos nosotros ocurre en el primer día del primer mes. Ahora, ella nos va a decir que este fanatismo va a llegar a su fin en esta fecha, ¿sí? Este es un periodo que se caracteriza por fanatismo. Cuando quienes van a profesar ser parte del pueblo de Dios estarán introduciendo ideas que son contrarias. Y dice aquí, página, me parece es la 395, dice: no fue la proclamación del segundo advenimiento lo que dio origen al fanatismo y a la división. Estos aparecieron en el verano de 1844, cuando los adventistas se encontraban en un estado de duda y perplejidad con respecto a su situación real. Los predicadores del mensaje del primer ángel y del clamor de medianoche, o sea, tanto el mensaje que se había predicado antes del primer chasco y del clamor de medianoche, nos dice ella, tendía directamente a reprimir el fanatismo y la disensión. Los que participaban en estos solemnes movimientos estaban en armonía. Sus corazones estaban llenos de amor mutuo y de amor hacia Jesús, a quien esperaban ver pronto. Una sola fe y una sola esperanza bendita los elevaba por encima de cualquier influencia humana y les servía de escudo contra los ataques de Satanás. Entonces, ella dice aquí que el fanatismo ocurre en el verano, ocurre a raíz del primer chasco, nos explicó ella al ilustrarlo con la parábola de las 10 vírgenes, y ese fanatismo en realidad llega a su fin aquí, en el clamor de medianoche, primer día del quinto mes, como lo vamos a ver aquí. Esta va a ser la parte final. Esto está tomado de el testimonio de James White, que en 1868 él escribió esto en el libro Life Incidents, Sucesos en la Vida, páginas 153 a 163. Es una narración extensa de la cual únicamente extraigo algunos párrafos. Dice: fue en el mes de agosto de 1844 que la memorable reunión campestre de la Segunda Avenida se celebró en Exeter, New Hampshire. Está hablando aquí de la reunión de Exeter, donde él estuvo presente. Dice: había en el campamento de Exeter una carpa proveniente de Watertown, Massachusetts. Y está diciéndonos aquí que había una carpa que ellos provenían de un lugar llamado Watertown. Y Massachusetts, dice, llena de personas fanáticas. ¿Sí? Eso está describiendo los eventos del campestre de Exeter. ¿Sí? Aquí es cuando tuvo lugar el campestre de Exeter, ya lo mencionamos, del 12 al 17. Y durante este campestre está narrándonos aquí Jaime White que había una carpa llena de fanáticos. Como se ha descrito anteriormente,
En una etapa temprana de esta reunión atrajeron mucha atención por el peculiar estilo en que llevaban a cabo sus periodos de culto social en su tienda de campaña. Estos cultos eran irregulares, muy extensos, frecuentemente extendiéndose a las horas de receso y descanso, continuando casi toda la noche, acompañadas con gran entusiasmo y el ruido de gritos, aplausos, gestos y ejercicios singulares. Algunos gritaban tan fuerte e incesantemente que enronquecían y callaban solo porque ya no podían gritar más, mientras que otros golpeaban con ambas manos hasta presentar ampollas, ¿sí? La carpa del grupo de Portland, Maine, a la cual yo pertenecía, fue asentada cerca de esta carpa de Watertown antes de que la condición de sus ocupantes se diera a conocer públicamente. ¿Sí? Ellos no sabían, se pusieron a un lado y no sabían lo que les esperaba. Ajá. Sin imaginar las molestias que debíamos de padecer por causa de estas personas fanáticas. Pero esto soportamos por un tiempo con la esperanza de que serían corregidos y reprendidos. Al ver, sin embargo, que no eran personas dispuestas a ser reformadas y que su condición no mejoraba sino empeoraba, los hermanos de Portland trasladamos nuestra tienda de campaña a un lugar distante del campamento. Pero este acto, que mostraba a los miles reunidos que no teníamos unión con aquellos que dejamos, creó simpatía, adivinen por quién, ¿por quiénes? Por los fanáticos, dice. En no pocos que percibían todos los peligros del camino del lado de los que apreciaban la formalidad, estos se unieron con la gente de Watertown en el reclamo de persecución y clamaron gloria a Dios sobre esto, como si una nueva y gran victoria hubiera sido ganada. Así que no solamente estaban produciendo problema, sino que además había gente que estaba simpatizando ahora con ellos por el hecho de que la carpa de Jaime White se había retirado de allí, a un lugar más distante. Y después dice que un orador vino, dirigió unas palabras a la multitud. Y él, entre lo que él menciona, dice, si ellos no cambian de rumbo, era tiempo de que todos aquellos que desearan ser cristianos coherentes retirasen su simpatía de ellos y mostrasen desaprobación de su rumbo, manteniéndose totalmente alejados de ellos. Eso fue el consejo o esa fue la instrucción que dio este anciano respetable. Y estas observaciones ayudaron a la gente en general, pero no a los que estaban entusiasmados con el fanatismo. Y entonces, cuando estaba transcurriendo esto, durante días estaba ocurriendo este fenómeno, que lo describe él allí, de Jaime White, de cómo trastornaban las reuniones con interrupciones y con pues los extremismos que ellos manifestaban. Y entonces ocurrió la llegada de Samuel Snow al Congreso, al campestre. Y es cuando esta hermana se le puso de pie y dijo, es demasiado tarde, hermano Bates, demasiado tarde para gastar nuestro tiempo con estas verdades. Escuchemos al hermano Snow. Y entonces, después de que él habló y presentó su información, nos dice aquí, sigue diciendo el testimonio de Jaime White, este testimonio pareció electrizante y fue respondido con expresiones ahogadas de amén, provenientes de todas partes del vasto campamento. Muchos estaban llorando. Lo dicho por los oradores anteriores fue olvidado. ¿Sí? Todo lo que se había predicado antes del 15 de agosto, o del 14 y 15 de agosto, se olvidaron, dice. Y el espíritu de fanatismo que una hora antes agobiaba los sentimientos de los hermanos y hermanas como un abrumador peso de plomo, también quedó en el olvido. La atención prestada a quienes estaban inmersos en fanatismo y la oposición que fueron capaces de producir eran justo el codiciado combustible que alimentaba la llama impía y estaban destinados a triunfar a menos que la atención de la gente pudiera dirigirse en otra dirección. Una vez efectuado esto, su poder fue roto. A petición de muchos hermanos, a la mañana siguiente los argumentos fueron presentados desde el pabellón, los cuales forman las bases para el movimiento del 10º día del 7º mes. Ese es el 15 de agosto. El orador habló de manera solemne y digna y demostró hasta la completa satisfacción de aquel vasto grupo de creyentes inteligentes. La solemnidad profunda invadió todo el campamento. Solo una postura fue adoptada por casi todos los presentes con respecto al tema presentado.
a saber que con toda probabilidad el orador estaba en lo correcto y que en unas pocas semanas se cerraría para siempre la gracia para la humanidad. Pero ¿qué ocurrió con los fanáticos de Watertown? En el intenso interés sobre el tema del tiempo, fue tanto el interés que se despertó a raíz de la predicación de Samuel Snow durante el clamor de medianoche, nos sigue diciendo aquí que ellos fueron olvidados. En el intenso interés sobre el tema del tiempo manifestado por la multitud, estos fueron olvidados. Nadie parecía estar afectado por ellos o preocupado acerca de ellos. De hecho, permanecieron tranquilos hasta que abandonaron el campamento y tan mudos como si el reproche especial del Señor estuviera sobre ellos. Este hecho, que el fanatismo se secó ante el solemne y escudriñador mensaje de tiempo de 1844, como el rocío de la mañana ante el sol de verano, debiera ser de importancia para quienes suponen que esa emotiva proclamación produjo fanatismo. Entonces, Jaime White estuvo presente en el evento y él testifica de qué manera el fanatismo había estado ocurriendo en el movimiento. Incluso en el evento mismo, en el campestre de Exeter, estaba el fanatismo representado por una carpa entera de gente haciendo desorden, haciendo desmanes. Y sin embargo, dice que cuando llega el mensaje de parte de Dios, que va a dar poder al mensaje del segundo ángel, cuando llega la información que proviene de Dios, señalando la fecha correcta para la terminación de los periodos proféticos, aquí el fanatismo se muere, el fanatismo se seca el primer día del quinto mes. Y algo interesante, y con esto voy a concluir, algo bien interesante es, este es un punto extra, es de que la palabra Exeter, que es el nombre del campestre, si uno se pregunta qué significa Exeter, Exeter en New Hampshire es el lugar donde se celebró la reunión. Exeter, New Hampshire. Si ustedes, al investigar el nombre, lo único que pude encontrar es Exe. Este es un lugar que se encuentra en Inglaterra originalmente, ¿sí? Es decir, en New Hampshire, en Estados Unidos, ellos tomaron el nombre de una ciudad en Inglaterra que se llama Exeter también. Y este lugar en Exeter, en Wikipedia, bajo el término River Exe, nos dice esto. El nombre del río, hay un río en Inglaterra que se llama Exe, ¿sí? Río Exe. Y ese río, nos dice aquí, el nombre del río deriva de la palabra celta Isca. Isca, no sé cómo se pronuncia en celta, que significa simplemente agua. Significa agua. Y sigue diciendo, el río da su nombre a la ciudad de Exeter y muchos otros asentamientos a lo largo de su curso, incluyendo Exford, UpEx, y sigue dando otros ejemplos. Eso está tomado de The Concise Oxford Dictionary of English Places Names, el diccionario conciso Oxford de topónimos ingleses. Así que el término Exeter proviene del término celta isc, que significa agua. El significado de Exeter es agua. Y el New Hampshire también tenía curiosidad por ver qué significa Hampshire, que es también otro lugar en Inglaterra, de donde se tomó el nombre originalmente, y en Wikipedia uno encuentra esto. Dice, Hampshire toma su nombre del asentamiento que hoy es la ciudad de Southampton. Southampton fue conocido en inglés antiguo como Hampton, que significa a grandes rasgos pueblo o ciudad. Hampton significa pueblo, de donde proviene la palabra Hampshire.
significa pueblo. Pueblo o aldea, más bien, es más correcto, aldea, pueblo o aldea. Por lo que su entorno o Sir se conocía como Hampshire, de donde proviene Hampshire. Significa pueblo, básicamente. La raíz de este nombre es pueblo. Es para mí interesante cómo este lugar es agua y pueblo, o pueblo del agua, es lo que significaría. ¿Qué significa? Este es el nombre del lugar de donde provenían los fanáticos. Los fanáticos provenían de un lugar llamado Watertown. ¿Qué significa Watertown? En inglés significa agua y esto significa pueblo. Pueblo de agua. ¿Qué estamos diciendo aquí? Yo creo que esto no es coincidencia, ¿sí? Es justamente en Exeter, en el 15 de agosto, cuando el Señor va a permitir que el agua del cielo descienda en mayor intensidad y en mayor poder, ¿sí? Porque el pueblo estaba languideciendo por falta de mayor luz. El fanatismo estaba haciendo de las suyas en este movimiento. Pero Dios tenía preparado algo, tenía preparado agua que iba a derramar sobre su pueblo. Pero es interesante cómo juntamente con ellos había una falsificación que está representada por estos fanáticos que provenían de un lugar que precisamente se llama Pueblo del Agua, ¿sí? Había entre ellos en Exeter un falso clamor de medianoche, un fanatismo que está simbolizando por las actividades de estos extremistas que estaban en medio de ellos. Estaban falsificando el clamor de medianoche, o estaban falsificando el poder de Dios que vendría sobre ellos. Pero cuando llegó cuando el verdadero mensaje llegó al pueblo, cuando el verdadero mensaje fue presentado y fue comprendido por el pueblo, el fanatismo entre ellos se secó, el fanatismo se murió. Y esto es precisamente lo que está ilustrando esta historia. Y recordemos que la parábola de las 10 vírgenes representa la historia del movimiento adventista, que se cumplió durante el año 1844 y se va a repetir y se está repitiendo en nuestra historia. Y es justamente lo que vamos a seguir analizando